Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Cámara de Diputados. Señor senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Senado de la República. Muy estimadas y estimados gobernadores de la República aquí presentes, Ivonne Ortega Pacheco de Yucatán, Ismael Hernández de Heras de Durango, Marco Antonio Adame Castillo de Morelos, muy estimado Alberto Torrado Martínez, presidente saliente del Consejo, muy estimado Pablo González Guajardo, presidente del Consejo de la Comunicación, muy estimados integrantes de la mesa del Presidium, dirigentes empresariales, dirigentes sociales, dirigentes de cámaras, muy estimado Miguel Sabido Ruiz Sánchez, ganador del Premio Nacional de la Comunicación 2010, con toda nuestra admiración, muy distinguidos invitados especiales, muy distinguidos integrantes del Consejo de la Comunicación, señoras y señores, amigos todos. Para mí es un honor el poder celebrar con ustedes este 50 aniversario, este aniversario de oro verdaderamente del Consejo de la Comunicación. Sé que son 5 décadas de trabajar por las mejores causas del país, 5 décadas de impulsar los más altos ideales y valores de nuestra sociedad, 50 años de sembrar, por ejemplo, los valores de responsabilidad, de honestidad, de solidaridad, los valores del país, los valores de la familia, los valores de la educación. 5 décadas, pues, de luchar por un país mejor que, coincido con Alberto y con Pablo, todos queremos. A lo largo de este medio siglo, la voz de las empresas ha llamado a la unidad, a la identidad, a la integración de los mexicanos. Lo ha hecho, además, con éxito, porque ha sido una voz que ha sido escuchada y, qué duda cabe, ha tenido una incidencia clara en la vida del país. Así que expreso mi reconocimiento a todos los miembros de esta organización por sus muy exitosas campañas en favor de la educación, de la salud, del medio ambiente, del combate a la corrupción, del fortalecimiento de la familia. Estoy seguro que todos ustedes, como yo, al momento que estábamos viendo los mensajes, los anuncios, los más tradicionales del Consejo de la Comunicación, por supuesto que nos acordábamos del anuncio completo, no obstante que haya sido producido hace 30 o 40 años, 30 años, 25. Por supuesto que nos acordábamos de los eslóganes y por supuesto que desarrolló un impacto en todos nosotros, desde ponga la basura en su lugar, adopta un árbol y tantos otros. Sé que sus mensajes, pues, han fomentado un ambiente de certeza en nuestro país, de civilidad, de armonía, y han movilizado a nuestra gente más allá de lo que pudieran haberlo movilizado gobiernos o gobernantes en turno. Sé que esta labor, además, no solo en el pasado, sino hoy en el presente, se necesita, y se necesita para potenciar el desarrollo nacional. Sé, porque los conozco, a las distintas generaciones de miembros del Consejo, que son líderes y que como líderes comparten ideales, y no solo eso, trabajan, y esa es una característica distintiva del Consejo, por hacer realidad esos ideales. Yo creo que una de las grandes lecciones del Consejo de la Comunicación en este medio siglo es que solo podremos superar los retos del país si los asumimos como una tarea de todos. Por eso me gustó mucho la representación tan gráfica del presidente del Consejo al final, poniendo un engrane que hacía falta y poniendo a funcionar precisamente este engranaje nacional. Por eso me gusta mucho el folleto que dejó, por lo menos en nuestra mesa, creo que en las mesas de ustedes también, Alberto Torrado, en el cual estamos todos presentes como equipo. Está presente la sociedad porque se necesita, está presente el gobierno porque se necesitan, los empresarios y los trabajadores y los medios y los líderes y las instituciones académicas. Todos nos necesitamos para poder jugar en un equipo
que somos México. Y cada campaña del Consejo ha sido un llamado precisamente a ello, a la unidad, y no solo eso, pienso que a no abandonar nuestros sueños, sino que a recrearlos, a construirlos y trabajar juntos para hacerlos realidad. Una convocatoria para la acción, pero sobre todo una convocatoria para levantar la mirada en nuestro país, alzar la mirada y ser capaz de con esa mirada rebasar las diferencias, los desencuentros, las coyunturas, para tomar entre todos las riendas de nuestro destino. Una mirada que hace falta, queridas amigas, queridos amigos, para entender de una vez por todas que en México son más, muchísimo más, las coincidencias que nos unen que las diferencias que nos separan. Los felicito también por haberse consolidado como un grupo de líderes que asume una responsabilidad con su generación y con su tiempo. Me siento además muy identificado con los dirigentes del Consejo, porque pertenecen a una generación nueva en México que está tomando las riendas del destino del país y que hace falta, como ha hecho falta en cada momento de la historia, como hace falta siempre, que cada generación asuma su responsabilidad y se haga cargo de la parte de historia que le toca. Yo suelo citar a Ortega y Gasset, que mencionaba a la generación como una minoría selecta y su muchedumbre que es lanzada a la existencia con una trayectoria vital determinada. Es un grupo pequeño que sí, quizá ha sido privilegiado por la educación a la que tuvo acceso, por las oportunidades con las que contó, pero que es un grupo que reúne a final de cuentas una serie de talentos que no puede simple y sencillamente esconderlos bajo la tierra. Es una generación que si hace lo que le corresponde hacer, es capaz de hacer que la historia, el momento de la historia en el que vive, pueda avanzar. Y ha habido en México y ha habido en el mundo, amigas y amigos, muchísimas generaciones que no han escuchado a tiempo el llamado de su historia. Y entonces eso es como una sinfonía en donde un movimiento no se ejecuta con precisión o simple y sencillamente no se ejecuta, y en eso la música y la sinfonía se pierden. Pero hay otras en las que la generación y particularmente su minoría selecta es capaz de entender su responsabilidad y ejecuta con certeza lo que tiene que hacer, y entonces la historia escribe páginas más gloriosas. Por eso yo quiero felicitar a ambos, primero a Alberto Torrado, al presidente saliente, por su fructífera gestión, porque además en estos 2 últimos años en que estuvo al frente, verdaderamente que ocurrieron cosas desafiantes para la vida del país, situaciones muy desafiantes, muy complejas. Transcurrió además aquel que fue como una película muy famosa en su tiempo, el año en que estuvimos en peligro, 2009, en donde ocurrió la peor crisis económica que las generaciones presentes tengamos memoria, en donde estalló aquí mismo en la Ciudad de México una pandemia a nivel mundial, así fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud como la influenza H1N1, y la segunda peor sequía en 70 años, la mayor caída en la producción petrolera del país, etc. Y sin embargo, ante todos estos retos, amigas y amigos, cada uno de los cuales por momentos parecía insuperable, el país salió adelante, y salió adelante, entre otras muchas cosas, amigas y amigos, pero por una fundamental, que México contó siempre con su apoyo. Contó con el apoyo de esta generación, a las que pertenecen Alberto y Pablo, contó con el apoyo decidido del Consejo Nacional de la Publicidad, contó con ustedes, amigas y amigos, y por eso México salió y está saliendo adelante. Sus campañas, además, contribuyeron a algo muy importante, que fue a sostener y a levantar el ánimo colectivo del país en el momento en que el país más lo requería, a orientar la acción de la gente en momentos que era indispensable la disciplina de todos, como fue precisamente en las medidas preventivas de la influenza. Y sé, amigas y amigos, por otra parte, que el Consejo de la Comunicación ahora va a consolidar su larga tradición de servicio a la sociedad bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Pablo González.
Y yo le ofrezco al licenciado Pablo González todo el apoyo del gobierno federal para cumplir con su ambiciosa agenda. Y no puedo más que estar de acuerdo en los puntos tan claramente señalados por él. Entre ellos, el elevar fundamentalmente la calidad educativa del país. Porque a final de cuentas, amigas y amigos, lo que puede igualar las oportunidades de los mexicanos es tener a final de cuentas una buena escuela y una buena educación. Y es ahí donde puede igualarse la oportunidad del rico y del pobre. Es ahí donde el niño se aprende y toma para sí la capacidad suficiente de hacer frente a la vida a través del conocimiento y la formación de valores y principios y carácter. Es ahí donde se empareja el terreno desde donde poder triunfar en la vida. Y estoy plenamente convencido de ello. Asumir la calidad de la educación como una misión colectiva, una misión que tenemos que promover, y no solo ellos, sino los valores que unan a la sociedad y que pueden fortalecer la identidad nacional. Yo creo en ello también. Agradezco además el reconocimiento al gobierno y a los propios trabajadores, y eso nos compromete más. Y por eso, amigas y amigos, tenemos que seguir con determinación para poder elevar la educación en la vida del país. Por esa razón nosotros hemos arreglado más de 25,000 escuelas en 2 años, aunque no es una obligación directa del gobierno federal, recordando que la educación ha sido descentralizada hace tiempo. Lo hemos hecho porque queremos mejorar esa calidad, porque estamos comprometidos con ello. Por eso también, amigos y amigos, hemos rehabilitado los consejos de participación ciudadana que le van a abrir a los papás y mamás en cada escuela el derecho a opinar y decidir sobre la ruta de esa escuela. Por eso hemos transparentado los exámenes y las pruebas de enlace en el país. Por eso también, amigas y amigos, hemos hecho un paso difícil, enfrentando enormes resistencias, bloqueos, paros en muchas escuelas y en algunas entidades, para hacer que las plazas de maestros se concursen y se asignen no al favorito, no al compadre, no al privilegiado, sino que se asignen a la maestra o al maestro que sepa más. Y por eso también hemos invertido, a pesar de este empuje demográfico de los jóvenes en México, hemos hecho que la meta que nos habíamos propuesto para el 2012, de subir de 24 a 30% la cobertura de educación en materia universitaria, la estemos a punto de alcanzar en este mismo año 2010, 2 años antes de lo previsto. Y por eso hoy se gradúan 90,000 ingenieros o técnicos cada año, que también elevarán la competitividad del país. Yo creo en ello y vamos a trabajar con el Consejo de la Publicidad, por supuesto, para alcanzar esas metas. Hoy quiero felicitar también, amigas y amigos, a alguien a quien admiro y que no tenía el gusto de conocer personalmente, pero que lo hemos conocido a través de su obra, a don Miguel Sabido, merecidamente ganador del Premio Nacional de Comunicación. No solo don Miguel es un hombre de medios, es un investigador, es un escritor, es un director, es un productor de teatro, de radio, de televisión, y sobre todo, y en eso creo que nos parecemos muchos de los aquí presentes, pues es un enamorado de México. Y su calidad, su talento y su compromiso también ha transformado en mucho este país. Y también aseguro que muchos recordamos que quizá tuvimos un contacto más vivo de la historia de México a través de las series históricas de su tiempo, del Carruaje, de Senda de Gloria. Quizá el primer Miguel Hidalgo vivo que conocimos fue el que él haya hecho en esa serie. El Benito Juárez que identificamos es el suyo. Qué bueno que así sea. Y ojalá se hagan muchos de esos seriales e historiales hoy en este año de la patria, del bicentenario y del centenario. Los medios, amigas y amigos, tienen una encomienda fundamental. Tienen muchas, desde luego, pero tienen la delicada encomienda de proyectar a México. Y también de proyectar no solo a México, sino lo mejor de México. Tienen la encomienda de reflejar objetivamente nuestra realidad, pero también de despertar en los mexicanos un espíritu de lucha, un sentido de orgullo, un sentido de confianza en nosotros mismos, un sentido de triunfo.
Hoy, amigas y amigos, México está apostando por su futuro y eso conlleva una gran responsabilidad, para quienes tienen el privilegio de marcarle camino a los demás, para quienes tienen en sus manos la oportunidad de comunicar a otros lo que se busca y lo que se quiere. Y eso tiene que ver con todos los medios. Y ustedes, miembros del Consejo, tienen con su indiscutible liderazgo la enorme oportunidad de aportar y aportar mucho para lograr un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio que nos permita conquistar a todos los mexicanos mejores estándares de bienestar, de desarrollo y de democracia. Y así como ustedes, en el Consejo de la Comunicación, han logrado fijar mensajes que mueven a la reflexión en materia social, también contribuyen y pueden contribuir más aún a generar una percepción en el país que permita que el país pueda transformar y revolucionar su actitud. Permítame mencionar un ejemplo, la percepción o la información en materia económica. ¿Qué duda cabe, amigas y amigos, que pasamos, ya lo he dicho, la peor crisis que haya tenido la humanidad en el mundo moderno, por lo menos desde los años 30 del siglo pasado? Pero también es cierto, amigas y amigos, que después de la crisis por la que atravesamos, hoy podemos decir con certeza que México está retomando con fuerza la ruta del crecimiento. El primer trimestre, por ejemplo, nuestra economía creció 4.3% ya el trimestre pasado. Hoy en el Gabinete Económico se anunció la creación de 403,000 empleos hasta el día 15 de mayo, de enero al 15 de mayo, es decir, empleos nuevos netos, es decir, ya descontando bajas, liquidaciones, renuncias, lo cual es la mayor cantidad de empleos creados en 4 meses en el país, en todo lo que se tenga registro. Las exportaciones crecieron casi 40% en el mes de marzo. Y sin embargo, amigas y amigos, mi impresión es que esto no se ha traducido en una percepción, en una actitud de la propia comunidad. La gente, a partir de lo que ve, a partir de lo que oye, quizá mucha de ella sigue pensando que seguimos inmersos en una enorme crisis y peor aún, que eso no tiene remedio. Una población desesperanzada en muchas de sus vertientes fundamentales. Esto no es un asunto nada más, amigas y amigos, no es un asunto que se mida únicamente en el terreno perceptivo. Tiene una incidencia real, por cierto, en la propia realidad económica del país. Es lo que los economistas llaman, o los estadísticos, una variable intrínseca, está dentro del modelo. ¿Por qué razón? Porque a partir de la propia percepción de la gente se toman decisiones económicas y esas decisiones económicas a su vez influyen en la realidad económica. Pongo un ejemplo, están aquí muchas de las empresas que más han incidido en la publicidad y a su vez han sido ayudadas por la publicidad en el país. ¿Qué más quisiéramos todos? De aquí no puede haber discrepancia, amigas y amigos, que las empresas en México tengan ventas, muchísimas ventas, pero eso dependerá por una parte de cómo esté la situación económica y dos, de cómo esté la confianza del consumidor en la situación económica. Porque la situación económica puede estar en crecimiento, como lo está, pero si la confianza del consumidor aún percibe una realidad adversa, ese consumidor que necesita y puede cambiar un aparato electrodoméstico en su casa, un refrigerador, por ejemplo, no lo hará porque no tiene confianza en su presente y en su futuro. Y lo mismo digo si puede cambiar un coche o si puede cambiar de casa, no lo hará porque precisamente falta ese factor de confianza. Y lo mismo ocurre con un empresario que puede y necesita comprar una maquinaria para aumentar su productividad, pospondrá su decisión. Y así la paradoja es que la economía, aunque está creciendo enormemente en el mercado externo, no crece al mismo ritmo en el mercado interno, en el consumo nacional, precisamente porque no hay confianza del consumidor. Y aquí el reto y mi mensaje, amigas y amigos, con este ejemplo, es que es clave el poder infundir en la gente la certidumbre y la confianza de dónde estamos, sin mentirle, sin engañarle, simple y sencillamente dando un balance objetivo de la realidad que estamos viviendo.
Y eso además tendrá incidencia en que haya más ventas en las empresas, y eso tendrá incidencia en que haya aún más crecimiento de la economía, y eso tendrá incidencia, por cierto, en que esas empresas puedan destinar más gasto a la publicidad que necesitan. De manera, amigas y amigos, que en este como en muchos otros aspectos es fundamental que la vida, el ánimo y la percepción de los mexicanos tenga una dimensión adecuada. Porque saben ustedes, sabemos que ese aliento, esa confianza es vital para acelerar aún más las condiciones de crecimiento económico que tanto necesitamos. La confianza incide en las decisiones de la gente, de consumidores y de productores. Y esto es clave para acelerar o para contener, si no se tiene, la recuperación económica. Por otra parte, amigas y amigos, los medios y la publicidad juegan un papel clave y de primer orden también en muchos otros temas. Por ejemplo, en el sentido de legalidad en el país. Esta campaña maravillosa que han hecho para promover el comportamiento honesto entre los ciudadanos es clave para cambiar nuestra realidad. No puede haber policía que alcance para seguir el acto de cada ciudadano, para construir el Estado de Derecho, si no hay en la sociedad un sustento básico de credibilidad en la ley y de apego voluntario a la ley. Porque si yo les pregunto a ustedes por qué no roban, o por qué no asesinan, por qué no estafan, no es porque tengan miedo de que vayan a ser sorprendidos o que estén vigilados ahora por la policía. Lo hacen por una convicción de valores que aprendieron en su casa y aprendieron en la sociedad. Y México necesita que el Consejo y todos los mexicanos sigamos difundiendo valores e ideas que hagan a nuestra sociedad cada día mucho mejor. En suma, amigas y amigos, me congratulo de estar con ustedes, lo siento como un privilegio el estar en este 50 aniversario del Consejo de la Publicidad. Hoy México los necesita como siempre y más que siempre, con mensajes que fortalezcan el orgullo nacional y que siembren en los mexicanos la semilla del respeto a los demás, la semilla de amor al país, la semilla de confianza en nosotros mismos, en nuestra economía, en nuestra sociedad y en nuestro futuro. Amigas y amigos del Consejo de la Comunicación, yo quiero invitarlos para que sigan esforzándose como lo han hecho, para despertar la enorme capacidad de los mexicanos de ver y de forjarnos un futuro promisorio, un futuro que está allá afuera y que está al alcance de nosotros si nos decidimos a buscar. Estoy convencido siempre, amigas y amigos, que hay que ver la vida siempre con una mejor actitud, que la vida está llena de razones para vivirla y para vivirla con fuerza y a plenitud y con alegría si sabemos encontrar esas razones y esos motivos que están ahí. Y que a su vez México, nuestro querido México, a pesar de sus problemas, tiene también muchísimas razones para ver el futuro de manera diferente y mejor. Por eso, amigas y amigos del Consejo de la Comunicación, en este aniversario de oro y para los próximos 50 años del Consejo, yo les propongo o a su vez les sugiero que nos propongamos algo, que juntos construyamos una nueva actitud nacional, un nuevo espíritu nacional, un espíritu nacional que sí mire con orgullo el pasado que tenemos y que este año celebramos, pero también sea capaz de mirar con esperanza el futuro y el porvenir. Les invito a que dejemos atrás nosotros y hagamos que México en su espíritu, en su actitud, en su visión, en su coraje, en su alegría, deje atrás sombras, prejuicios, las dudas, los miedos que nos atrapan, que nos detienen. Y que nos atrevamos a imaginar con todo el poder de la comunicación cómo es y cómo vendrá y cómo luchar por ese México que será más justo, más ordenado, más generoso, por ese México más seguro, más libre, más próspero y más limpio, más democrático que merecen los que vienen detrás de nosotros. Un México que esté verdaderamente a la altura de nuestros sueños.
Les reitero a todos mi reconocimiento por la enorme labor que realizan, por su enorme labor en beneficio de México. Un abrazo grande por estos primeros 50 años y el mejor de los éxitos a Pablo González y a su equipo en esta nueva etapa del Consejo de la Comunicación. Adelante, sigamos todos trabajando por México. Muchas gracias.